¡Qué felicidad! Hoy fue tu boda. Pasan los meses y ustedes están muy unidos, pero tu esposo y tú desean que la familia crezca. Con el tiempo, descubres que estás embarazada. Hoy tienes consulta, así que vas a la clínica y te hacen el ultrasonido. ¿Pero qué es eso? El bebé que se observa parece ser diferente. Sus ojos son distintos, como los de un ser de otro planeta. Su rostro es alargado, o no, es una especie de marciano. ¿Qué rayos ha sucedido? En nuestras familias no existen problemas genéticos. El doctor observa con asombro la imagen, la imprime y te entrega el informe, donde no se lee que haya anomalías biológicas. Tu esposo y tú se preguntan si traerán al mundo a su bebé con esas extrañas malformaciones. Piensan en el futuro, las burlas en el colegio, su vida laboral, el rechazo social. Además, no se explican cómo era posible que tuviese aquellos rasgos. Tu esposo y tú deciden seguir adelante y tener al bebé, a todo riesgo. Espera, de pronto han comenzado los dolores, has roto fuente, es el momento del parto. Luego de un doloroso proceso, ha llegado el bebé. Pero mira, ha nacido un hermoso bebé, con rasgos normales. Su salud es excelente, su peso normal y nada parecido a lo que vimos en el ultrasonido. Entonces, ¿qué sucedió? Incidente, el ultrasonido escalofriante, Estados Unidos, 2023. Eres un joven japonés explorador que le encanta la aventura, cada fin de semana sales de excursión. Ahora mismo te dispones a salir de paseo, esta vez visitarás la cueva del Tori japonés abandonado. Tomas tu mochila y abordas un autobús. Genial, es en este lugar. De acuerdo con el mapa, estás en la entrada del Tori abandonado. Decides entrar a la cueva, estás acostumbrado a emprender este tipo de aventuras solo y te llena de emoción. La cueva es bastante tenebrosa, se siente una energía escalofriante, sigues adelante. Mira, a la distancia ya se observa el Tori, caminas rápidamente, allí está el arco o puerta que establece la frontera entre lo profano y lo sagrado, según el sintoísmo. Bien, el momento ha llegado. Finalmente estás allí. Te paras frente al Tori, respiras con satisfacción y sonríes. ¡Ey, espera! Observas algo que no esperabas, estás en la entrada que da al otro mundo. Has entrado al mundo de los muertos, de todos aquellos que han fallecido a lo largo de la historia. Haces un recorrido y te tropiezas con todo tipo de almas. Ese día descubriste el verdadero misterio de estos pórticos sagrados, que permanecen intactos aún después de fuertes desastres. La apertura al mundo de los muertos está en los Tori. Incidente, el Tori abandonado en una cueva sumergida en Japón, 2023. Eres un padre de familia excepcional, llegas a casa y reúnes a toda tu familia. Les tengo una excelente noticia, ya podemos mudarnos a nuestra nueva casa. ¡Qué felicidad! Pronto, a empacar. Abren la puerta, vaya, la casa es muy grande y bonita. En pocos días están instalados, pero a los pocos días comienzas a sentir algo muy extraño. Todas las noches se escuchan ruidos por toda la casa, te levantas pero no hay nada. ¿Por qué sucederá esto? Procuras no prestar atención. De pronto, durante varios días, comenzaste a sentir mucho frío, tanto que debías pasar horas frente a la chimenea. Una tarde decides dar un paseo, te sientas en uno de los bancos de la plaza y se acerca uno de tus vecinos. Le explicas los sucesos escalofriantes que están sucediendo y te dice que aún no comprende cómo compraste esa casa. No sabe que allí vivió un loco que mató a toda su familia. Se dice que en esa casa viven entes extraños. Tú regresas a casa y te propones no prestar atención a lo que se dice en el pueblo. Sin embargo, todo eso comenzaba a ponerte nervioso, estabas muy irritable con tu familia e inexplicablemente comenzaste a sentir odio. Una noche, una voz muy extraña te decía que la historia debía repetirse. Comenzaste a preparar todo, en el ático encontraste un hacha pequeña y mientras todos dormían, cumpliste con la orden.
Incidente: los misterios de la casa de Amityville, Estados Unidos, 1974. Eres un joven e inquieto explorador, la semana que viene comienzan tus vacaciones. Te vas de viaje, ya casi todo está listo, visitarás Irak. Has escuchado que ese país es muy interesante. Buscas en Google Maps la ubicación exacta. Espera, ¿qué rayos es esto? En el mapa se ve un lago rojo. ¡Wow! Una de las más grotescas fotografías de Google Maps. Nunca habías visto algo así. Decides visitarlo ahora más que nunca. Tú debes ser testigo presencial de semejante fenómeno. Mira, está frente a tus ojos, no lo puedes creer, parece sangre. ¿Cómo es posible que esto ocurra? La incógnita no salía de tu cabeza, así que comenzaste una investigación por tu cuenta acerca de las posibles causas de este fenómeno. Consultaste muchos portales de internet y también lograste hablar con personas de zonas cercanas a ver qué podían comentarte. Haciendo un exhaustivo recorrido alrededor del sitio, detectaste que había varios mataderos de animales que no lucían muy higiénicos. Descubriste que debido a los pobres controles ambientales y sanitarios en dichos mataderos, se arrojaban los restos no utilizados de los animales al lago, por esto se convirtió en un mar de sangre real. Incidente: la ubicación más aterradora de Google Maps, Bagdad, Irak, 2007. Vaya, gracias y felicidades por llegar hasta acá. Comenta cuál fue tu incidente favorito y si los Void Memes te gustan, suscribirse no es una mala idea. Recuerden cumplir la meta de likes. Yo soy Ger y nos vemos pronto.